Regresamos a Argumentos, gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. El doctor Carlos Raúl Hernández nos continúa acompañando. Carlos, hemos hablado un poco de las implicaciones de las potencias en el mundo, que estamos siguiendo de cerca estos acontecimientos, y nos quedaba también por ahí una pregunta pendiente acerca de las reacciones y de las vinculaciones con Venezuela. Por cierto, a propósito, este jueves se desarrolló una manifestación en el centro de la ciudad capital a favor de Irán. Movilización por la paz. Y dentro de esta movilización, los líderes del Ejecutivo pues estaban allí presentes apoyando a la revolución islámica del país persa. Bueno, yo también lo que he visto con mucha preocupación es que figuras políticas, particularmente figuras políticas de la oposición, o de eso que se llamaba la oposición. O de la oposición extremista, no como existe, ustedes han mencionado. Esa oposición que ya no existe, pero que de todas maneras tiene todavía algún peso específico en la opinión pública. Bueno, en el extremo absolutamente asombroso y degradante de pedir algo así como aprovechemos que hay un conflicto en el Medio Oriente para que Trump invada Venezuela, porque el Estado venezolano es amigo de los ayatolás. Mira, eso me pareció a mí una cosa tan absolutamente asombrosa y denigrante para quien lo hace, para quien lo dice. Es decir, uno no puede llegar a esos extremos de auto irrespeto como llegó esa señora cuando hizo esa declaración. Sobre todo porque es una declaración que viene acompañada de otras muchas declaraciones sumamente canallas. Por ejemplo, eso que dicen constantemente, que Venezuela es un narcoestado. Mira, yo lo he dicho varias veces, en la DEA se deben reír a carcajadas de la politiquería de quien dice eso. Venezuela, según los últimos estudios que yo he visto de la DEA, bueno, primero que el 80% de la droga, de la cocaína que se consume en el mundo sale... De Colombia. No, sale por el Pacífico y es proveniente y sale por la vía de Colombia, Ecuador y Perú. El 80%. En el resto del 20% quedan los demás países de América Latina, de Hispanoamérica, y Venezuela es un sitio de tránsito marginal, con el 2 o el 3%. Entonces hay que ser demasiado canalla para atentar contra el gentilicio venezolano, para hablar mal de los venezolanos y hacernos ver como un estado narcotraficante. Además, una cosa que la pagan todos los venezolanos cuando llegan a cualquier aeropuerto del mundo y enseñan el pasaporte. O sea, uno no puede permitir que el odio le ciegue la posibilidad de ver la política, como la política es ¿quién en algún momento va a aceptar que una persona que denigró del sentimiento venezolano, de la venezolanidad, que nos inculpó de cosas absolutamente falsas como ser un país narcotraficante, tenga aspiraciones de dirigir el país? Eso está vetado desde el punto de vista lógico, eso no es posible, eso no va a ocurrir nunca. Bueno, y la cantidad de otras cosas que dicen, el maltrato hacia los inmigrantes. También apoyan el maltrato contra los inmigrantes venezolanos, que se ha demostrado que apenas el 0.2% de los venezolanos que viven en Estados Unidos ha cometido algún delito. Y ese grupo de la oposición más degenerada ha apoyado la persecución contra los venezolanos en Estados Carlos, Unidos. y ese es otro gran tema que hoy preocupa a los venezolanos y los latinos en Estados Unidos. Todo lo que está ocurriendo con los migrantes, con sus permisos, con los trabajos, los que tienen TPS. Claro, los y que entonces el horror es que una persona que pretenda dirigir a los venezolanos se permita ser copartícipe de semejantes canalladas globales. No hay manera de entenderlo de ninguna manera, no hay ninguna forma. Bueno, y llama la atención, ¿no? En medio de un contexto como el nuestro, donde, como tú bien dices, tienen una gran incidencia en la opinión pública nacional, y lo vimos también en las recientes elecciones con los índices de abstención que fueron importantes para la oposición, y que además Venezuela camina ahora hasta un nuevo proceso electoral para elegir sus alcaldes con esto de fondo, ¿no? Con esa coyuntura. Bueno, no, y además que ya exterminaron, con el llamado a la abstención, exterminaron a la oposición. Ese es el resultado que les queda a los abstencionistas. Ahora no existen gobernadores salvo uno, los diputados son un grupito. Además, una cosa que a mí me pareció muy curiosa, el gobierno conspirando para que hubiera diputados de oposición. Es decir, yo me imagino
esos que dicen que esta es una dictadura terrible. Yo imagino a Fidel Castro, por ejemplo, tratando de que, empujando para que la oposición cubana llegara a un organismo representativo. Es decir, son cosas que desgraciadamente son demasiado infelices y demasiado mediocres los que hacen esos análisis que los llevan a hacer declaraciones de ese tipo. Ahora, se presentaron postulaciones de personas muy respetadas de la oposición para ese proceso electoral de diputados, para esas legislativas, y fueron también criticados duramente por ese sector opositor, califiquémoslo extremista, o que no comulga con la participación luego del 28 de julio y una serie de dudas, pero hay quienes sostienen la tesis que aún en medio de un escenario como ese, de dudas, pues la intención era llamar a la población a seguir participando e incluso luchar por si no le parece el resultado, seguir emitiendo pues a través de los mecanismos correspondientes su participación ciudadana o su descontento. Yo digo como Mr. Smith en la película en Matrix, sí, pero refiriéndose a otra cosa, ¿no? Los abstencionistas no son oposición, son un virus. Es un virus, eso es un virus maligno. Y ese virus maligno logró acabar con la oposición venezolana por un tiempo indeterminado hasta que no haya otra cosa y se haya extinguido de la gente la memoria de ese grupo. Pero ahora, parece difícil, porque es lo que hemos visto en los últimos años, pareciera que estuviéramos como en un loop donde los hechos se repiten una y otra vez, una y otra vez. Tú me comentabas antes de entrar a la pausa que ya lo que hemos visto en este proceso lo hemos visto en el pasado y nuevamente. Entonces, ¿qué haría falta para que podamos salir de este loop permanente, ¿no? De esta situación? Y es una situación que pasa así en lo económico, en lo político, porque todo se interrelaciona. Bueno, como decían los argentinos en el año 2000, que se vayan todos. Es decir, esta oposición necesita un curetaje, una cura a fondo, con mertiolate, alcohol, con puntos de sutura, porque este liderazgo que hemos tenido ha fracasado por espacio de 25 años. Eso es inconcebible en ninguna empresa. Que tú tengas un ejecutivo o un director que fracase por 25 años y lo mantengan ahí. El año que fracasó lo quitan. Aquí no. Entonces tú ves que se reciclan y se reciclan y se reciclan y diciendo siempre las mismas pendejadas, las mismas pistoladas, las mismas superficialidades, sin ningún conocimiento de la política real, de la mentalidad de la gente, de lo que hay que hacer, de la manera como se relacionarse con el gobierno. Eso es una tragedia. Por eso te digo que son, como dice Mr. Smith, un virus. ¿Pero crees que hay posibilidades de salir de esa situación? No, siempre hay posibilidades, claro. ¿Has visto quizá dentro de la oposición algunos liderazgos que, digamos, con el tiempo puedan quizá tomar cuerpo y tener unas propuestas que son las que quiere escuchar los ciudadanos, están aplastados porque yo he visto gente a la que le veía muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? Y de repente se insertan y se convierten en adláteres de alguno de esos pobres diablos y terminan arrastradas por el pobre diablismo al infierno. O incluso muchos son, pues la verdad, criticados de mala forma por mismos opositores, cosa que no ocurre quizá dentro de otros países, ¿no? Que la misma oposición ataque tan duro, no tanto a los dirigentes del gobierno, sino a la misma oposición. Es que no es oposición, es un virus. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.